forma que si se les pregunta en el examen, entonces no haya dudas al respecto. Bueno, con relación al metabolismo del colesterol, recordemos que el colesterol es una molécula esteroidea y ella tiene varias etapas de biosíntesis, o sea que primeramente tenemos la etapa de formación del mevalonate, después tenemos la formación de los isoprenos activados, de las moléculas isoprenoides activadas, luego las condensaciones, la etapa de formación de nuestra estructura de ciclación, hasta que tenemos las últimas modificaciones en donde se forma doble enlace, migra doble enlace hasta llegar al colesterol. Bueno, rápidamente eso es lo que ocurre. Ya vieron lo que es biosíntesis de colesterol, entonces avanzamos a su regulación. El principal punto de regulación del metabolismo del colesterol, de la síntesis de colesterol, es al nivel de la actividad de una enzima llamada beta-hidroxi beta-metil-glutaril CoA reductasa, que a partir de ahora voy a llamar como HMG-CoA reductasa, porque como notaron, su nombre es bien extenso. El Harper, nuestro texto de cabecera, se llama, la misma enzima le llama 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA reductasa, porque el hidroxilo está en el carbono 3, el metilo está en el carbono 3, en fin. Entonces, ese es su nombre, 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA reductasa. Y a partir de este momento, como ya les dije y repito, me voy a referir a ella como HMG-CoA reductasa, porque entonces, si la nombro completamente, en vez de terminar en 30 minutos, vamos a terminar en 1 hora. Bueno, entonces la regulación del metabolismo del colesterol también presenta ciertos niveles, ¿sí? El primer nivel que vamos a revisar es la inhibición por retroalimentación. Entonces, luego vamos a detallar un poco más sobre esta enzima. Entonces, esta inhibición por retroalimentación consiste en que el aumento de las concentraciones de colesterol libre dentro de la célula puede inhibir la actividad de la HMG-CoA reductasa. O sea que si yo ya tengo mucho colesterol dentro de la célula, disminuye la actividad de esta enzima, cuya función es participar de la etapa de formación del mevalonate. Entonces, si ella está inhibida, disminuye la síntesis de mevalonate y otros intermediarios. Entonces tiene un efecto inhibidor. Por eso se conoce como mecanismo de retroalimentación negativa. Entonces lo primero que tengo que pensar es, bueno, tengo mucho colesterol, se inhibe la reductasa, disminuye la síntesis de colesterol. Entonces, eso es en cuanto a la inhibición por retroalimentación. Y vamos a ver un poco más de detalles en cuanto a inhibición. Bueno, hay un mecanismo que consiste en justamente controlarle a esta enzima. Hay una regulación a nivel de un sistema que se llama sistema de regulación HMG-CoA reductasa por degradación, que esta es la primera, les voy a hablar primero de ella, que es así menos complejo, más fácil. Entonces, ella es una enzimita, la HMG-CoA reductasa, que cuando hay colesterol, como ya les presenté en una retroinhibición negativa, eh, el colesterol se une a ella. Por eso les vamos a detallar un poco más. El colesterol se une a ella. El colesterol en exceso se une a la HMG-CoA reductasa. Entonces,
una enzima del complejo de degradación de ubiquitina, le marca por ubiquitinación a la HMG-CoA reductasa y luego ella es degradada. Entonces es degradada en el interior de proteasoma. O sea que el propio colesterol, es así como el colesterol hace esa inhibición o retroalimentación negativa. Se une a la enzima y cuando la HMG-CoA reductasa está ligada, está unida al colesterol, entonces eso induce la degradación de la reductasa. Pero también ella puede ser inhibida por fosforilación, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, tengo mucho colesterol, el colesterol se liga a la enzima y la reductasa entonces es marcada por ubiquitinación y luego degradada en el interior de proteasoma. Esa es una forma de regulación. Luego tenemos otra que se conoce como vía SCREP-SCAP, que se conoce también como mecanismo de control a largo plazo, ¿sí? Y en este caso, el colesterol también se involucra en el mecanismo. Entonces, cuando tengo poco colesterol, cuando disminuye la concentración de colesterol, esta proteinita se activa. Esta es una proteína que les comento está ligada a la membrana del retículo endoplasmático, ¿sí? Algunas literaturas le llaman como proteína, eh, proteína ligada a elemento de respuesta a esteroles. De ahí el nombre SREBP, proteína ligada a elemento de respuesta a esteroles. Ahora, esta proteinita entonces está ligada ahí al retículo endoplasmático. Entonces, cuando disminuyen las concentraciones de colesterol, ella se desprende del retículo endoplasmático, se va hasta el núcleo y ahí activa genes para aumentar la síntesis de HMG-CoA reductasa. Es como un promotor de transcripción. Entonces se va al núcleo, se liga a genes específicos de ciertas enzimas involucradas en la síntesis de moléculas esteroideas, entre ellas gen que codifica la HMG-CoA reductasa, y entonces va a aumentar la síntesis de colesterol porque yo voy a tener más HMG-CoA reductasa. Entonces son dos mecanismos de retroalimentación en donde los niveles de colesterol altos o bajos pueden influir en la propia síntesis. Entonces, por un lado tengo la vía SREP-SCAP, que como les dije, es una proteína, le llaman SREP, que significa proteína de unión a elemento de respuesta a esteroides. Entonces, ella está ligada, está unida a la membrana del retículo endoplasmático. Cuando disminuye la cantidad de colesterol, ella se separa, va al núcleo y allí entonces activa genes específicos relacionados con enzimas o que tienen la información para la codificación de enzimas involucradas en la biosíntesis de moléculas esteroideas. Una de estas enzimas, que es la que nos interesa, es la HMG-CoA reductasa. Entonces aumenta la síntesis de HMG-CoA reductasa, aumenta la síntesis de colesterol. La otra forma es cuando yo tengo mucho colesterol. Entonces el propio colesterol en exceso se puede unir a la HMG-CoA reductasa y eso hace que ella presente un cambio en su forma, lo cual sirve como una señal para que el complejo de ubiquitinación le adicione moléculas de ubiquitina que en consecuencia la van a dejar marcada a la HMG-CoA reductasa
y una proteasa la va a degradar. Bueno, también tenemos, como les dije, la regulación por fosforilación de fosforilación. Ella es una enzima que cuando está fosforilada está inactiva y cuando está desfosforilada está activa. Entonces ahí se detiene la síntesis de colesterol. Entonces son mecanismos que se dividen en cuanto a la influencia del propio colesterol, por eso acá les dividí. El propio colesterol, un aumento o una disminución de la propia concentración de colesterol puede influir en la expresión de la enzima, pero también ella puede ser regulada por fosforilación de fosforilación. En realidad, esta enzima que le fosforila y le inactiva a la HMG-CoA reductasa, ella es llamada AMP, activada por proteína sinasa. Se le conoce con las siglas AMPK, ¿sí? No es necesario que se enreden con esta información, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos que sepan? Que cuando la HMG-CoA reductasa por una sinasa específica se inactiva. Cuando ella está desfosforilada, ella está activa. Por supuesto que si está fosforilada, inactiva, la síntesis de colesterol va a disminuir. También se ha visto que los niveles de ATP, cuando son bajos, pueden influenciar en la biosíntesis porque yo necesito mucho ATP para sintetizar colesterol. Entonces, cuando tengo poco ATP, ese mismo estado energético de baja energía favorece que esta sinasa se active, que la AMP activada por proteína sinasa, conocida con las siglas AMPK, se active y entonces ella le fosforila la reductasa y se inactiva. Es como un sensor. Bueno, tengo poco ATP. Yo pienso así, bueno, yo necesito ATP para sintetizar colesterol. Tengo poco ATP, entonces, nivel energético en adenilato bajo. Mi enzima AMPK se activa, porque ella es importante, porque ella estando activada le fosforila a la reductasa. Y si la reductasa se fosforila, entonces disminuye la síntesis de colesterol. Bueno, acá están algunos detalles. Esto generalmente yo les dejo para que ustedes lean, que es lo que les expliqué, que es la regulación de la expresión del gen que ya les presenté antes. La proteína es REP, que es como un factor de transcripción. En su forma activa está unida a la membrana del retículo endoplasmático. Cuando los niveles de colesterol son bajos, hay una serie de eventos que provocan la escisión de la proteína. Ella se va al núcleo y actúa como un factor de transcripción. Lo que sí es interesante, que esta proteína, que normalmente está ligada a la membrana del retículo endoplasmático, ella es inhibida por otra proteína. En realidad, esta proteína es conocida como enzyme. El término enzyme deriva de las siglas Insulin Induced Gene, que quiere decir gen inducido por insulina. Entonces, ella es como la que le controla a SREP, que actúa como un factor de transcripción. Entonces, eso queda como a modo de comentario. Entonces, ¿qué pasa con nuestra proteína? Ella se va hasta el núcleo, se trasloca al núcleo de la célula y ahí entonces activa la transcripción de genes. Aquí les puse el nombre de ella, proteína de unión a elementos reguladores de esteroles o aumento a elementos de regulación de esteroles. Esa sería la designación. La mayoría, creo que el propio Harper trae en inglés, pero ese sería el significado así en español. Proteína de unión a elemento de respuesta a esteroide o
de regulación a moléculas esteroideas. Algunas literaturas traen así de respuesta a moléculas esteroideas o de respuesta a esteroles, o otros traen como regulador de esteroles. Eso significaría, ¿sí? No es necesario memorizar esto. Sepan que ella es una proteína que está involucrada en la regulación de la expresión de enzimas involucradas en la síntesis del colesterol. Bueno, entonces cuando ella se va al núcleo, como hemos dicho, ahí entonces se une a sitios específicos, a genes que codifican enzimas involucradas en la síntesis de esteroles, entre ellos el gen de HMG-CoA reductasa. Entonces aumenta la síntesis eh, o la transcripción de esos genes y vamos a tener una mayor producción de enzimas. Entonces, un aumento de la síntesis de colesterol. Como les dije, en esencia lo que tenemos que saber es que si yo tengo poco colesterol, esta proteinita es REP, que actúa como un factor de transcripción, en realidad son varias proteínitas. Se identificaron varias, por eso les puse acá en plural, proteínas es REP, porque son varias. ¿Sí? Nosotros no vamos a profundizar en todas ellas, imposible. Hay un conjunto de proteínas REP que actúan como factores de transcripción. Normalmente está inactiva, ligada a la membrana del RE, disminuye colesterol, se disocia de la membrana a través de una serie de eventos que tampoco vamos a eh, revisar o profundizar, se trasloca al núcleo y ahí entonces en el núcleo se une a sitios específicos, que por cierto son sitios reguladores porque justamente se le conoce como proteína de unión a elemento regulador, y promueve la expresión de genes que codifican para la HMG-CoA reductasa. En otras palabras, la actividad de REP o la influencia de las proteínas de REP es aumentar la síntesis de HMG-CoA reductasa, situación que se da cuando tenemos poco colesterol. Bueno, esta es la propuesta que trae el Harper, ¿sí? Destacando a la proteína sinasa activada por AMP, que les dije que es la AMPK. Entonces, se destaca acá el papel de la insulina, el papel de glucagón. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Por un lado, al glucagón. Recordemos que el glucagón está eh, relacionado con el aumento de las concentraciones de AMP cíclico. Acá se destaca también su influencia sobre el inhibidor 1 de fosfato, porque el aumento de AMP cíclico favorece la activación del inhibidor 1 de fosfato. Bueno, entonces este inhibidor 1 de fosfato es el que a su vez le inhibe a las fosfatasas, por eso acá está con un signo menos, la fosfatasa. Entonces, si una fosfatasa o las proteínas fosfatasas están inactivas, entonces ellas no desfosforilarán a la HMG-CoA reductasa de tal forma que ella va a quedar activa. Nótese aquí cómo se muestra que tenemos así en forma esquemática, muy simplificada, el aumento del colesterol, los oxiesteroles que pueden inhibir la transcripción del gen. Entonces, cuando tengo mucho colesterol, se puede inhibir la transcripción del gen, pero cuando tengo del gen de HMG-CoA reductasa, pero cuando tengo poco colesterol, se puede estimular la transcripción. Al contrario. Entonces, esencial acá, saber que la HMG-CoA reductasa está activa, fosforilada e inactiva. Activa, desfosforilada, fosforilada, inactiva. Interesante saber que es fosforilada por una sinasa especial, proteína sinasa activada por AMP, que por cierto también debe estar fosforilada para que pueda hacer la fosforilación de la HMG-CoA reductasa y por lo tanto inactivación. Eso es lo esencial de acá. En cuanto a la insulina, como les dije más de una vez, las insulinas están relacionadas con actividad de fosfatasas
Entonces, nótese aquí que la fosfatasa va a desfosforilar a la AM, en este caso la AMPK, que es la sinasa activada por AMP. Entonces acá ella se desfosforila y se inactiva. De tal forma que si ella está inactiva, no le va a fosforilar e inactivar a la HMG-CoA reductasa. Bien, entonces, ¿qué tenemos que saber de acá? En última instancia, regulación hormonal y la influencia sobre la modificación covalente. ¿Cómo entendemos eso? HMG-CoA reductasa. Activa, desfosforilada. Inactiva, fosforilada. Influencia del glucagón. Influencia del glucagón es cuando tenemos mucho glucagón, se inhiben las fosfatasas, ¿sí? Y eso significa que HMG-CoA reductasa permanece inactiva. Recordemos que estamos hablando de síntesis. Y si yo libero glucagón, ¿sí? Si estoy liberando glucagón es porque tengo poca glucosa. Entonces, si tengo poca glucosa, bioquímicamente no vamos a tener sustratos que podamos usar para la síntesis de colesterol. Recordamos que sintetizamos colesterol a partir de moléculas de acetil-CoA y de la degradación de la glucosa podemos obtener acetilcoenzima A. Entonces, las fosfatasas quedan inhibidas. Entonces, si las fosfatasas quedan inhibidas, la HMG-CoA reductasa permanece fosforilada e inactiva. Al contrario, la insulina promueve la actividad de las fosfatasas, lo cual es favorable para, acá tienen un signo positivo, activar a las fosfatasas. Entonces, las fosfatasas que harán desfosforilar y activar a la HMG-CoA reductasa. Las fosfatasas también pueden desfosforilar a la proteína sinasa activada por AMP. Cuando ella está fosforilada, ella se inactiva. Evento necesario para evitar que ella le fosforile y le inactive a la reductasa. Entonces, en esencia, lo que tenemos que saber es la influencia de la insulina. Entonces, la insulina favorece la actividad de las fosfatasas. Entonces, las fosfatasas remueven fosfato, se activa la reductasa. El glucagón, al contrario, inhibe a las fosfatasas, o podemos decir que va a favorecer que nuestra enzima permanezca inactiva, permanezca fosforilada. Bueno, solo para cerrar acá, como les comenté ya, sobre la acumulación del propio colesterol que provoca la degradación de la HMG-CoA reductasa. Se puede ligar a la enzima, pero también se puede ligar al ARN mensajero de la enzima. Entonces, eso puede contribuir a disminuir cada vez más la síntesis de la enzima. Entonces, no solamente puede unirse a la propia enzima para hacer con que ella sea degradada en el interior de proteasomas, sino que también el acúmulo de colesterol puede también provocar que se degrade el ARN mensajero. Entonces, vamos a tener una disminución aún mayor de la producción de enzimas cuando las concentraciones de colesterol están acumuladas. Como les dije, hay una proteinita, ella también es residente en la membrana del retículo endoplasmático y se le conoce así como un sensor. Algunos textos le llaman sensor de freno o freno de la biosíntesis. Entonces, ¿qué es lo que hace esta proteinita? Ella promueve la degradación de la reductasa. Ella puede ligarse inclusive a la HMG-CoA reductasa y promover la degradación también. Y algo interesante es que la expresión de esta proteína
puede caracterizarse por una variación eh, a lo largo del día. Es una variación diurna, tanto en la síntesis como en la degradación. Entonces se cree que ella, esto es solo complementario, se cree que ella promueve esa degradación en la mañana. Entonces por eso decimos que tiene esa degradación diurna, influyéndose de esa manera en la síntesis del colesterol. Por eso se le considera también como proteína sensora y también mediadora de la síntesis de lípidos, del estado de los lípidos. Y esto es lo que les hablé de la degradación proteica, ¿sí? Finalmente, los dos modelos esenciales y luego desglosamos fosforilación de fosforilación, regulación de la expresión de GEM y la degradación proteica, que es una proteína de vida media corta, la HMG-CoA reductasa, entonces hay un control rápido de su cantidad. Como les dije, cuando tenemos mucho colesterol, el propio colesterol se une a la reductasa, desencadenando un cambio conformacional en ella y eso induce que ella sea ubiquitinizada, poliubiquitinizada para posteriormente ser degradada en el interior de proteasoma. Entonces, acá les coloqué como un esquemita, mucho colesterol próximo al RE o en el propio RE, eso también es importante. Sí, la membrana del retículo endoplasmático está con mucho colesterol. Entonces, ese colesterol se liga a la HMG-CoA reductasa, la enzima cambia su forma, es marcada y destruida en el proteasoma y tenemos menos síntesis de nuevo de colesterol o disminuye la síntesis de nuevo de colesterol. Se podemos decir que va a acabar disminuyendo. El propio colesterol controla la vida media de esta enzima. Bueno, y en cuanto a la degradación de colesterol, recordemos que cuando degradamos colesterol, lo que hacemos es transformar colesterol en ácidos biliares primarios y secundarios. Tenemos dos vías, la vía de Colil para formar ácido taurocólico y glucocólico y la vía de queno-desoxicólico que nos permite formar el ácido tauroqueno-desoxicólico y el ácido glucoqueno-desoxicólico que son primarios. A su vez, estos primarios podrán eh, ser deconjugados para transformarse en sales secundarias. Ahora bien, ¿cómo se controla este evento a nivel de la 7-alfa hidroxilasa? De acá lo único resaltante es reconocer que el propio incremento de las concentraciones de los ácidos biliares, pero también la deficiencia de ascorbato o vitamina C, acaban inhibiendo a la 7-alfa hidroxilasa, que es la enzima más importante del proceso en términos de regulación, ya que convierte colesterol en 7-alfa hidroxicolesterol, preparándolo de esta forma para tomar cualquiera de estos destinos, ya sea formar colil-CoA o que no desoxicolil-CoA. Entonces, la 7-alfa hidroxilasa tenemos que reconocer, ella es inhibida por el exceso de ácidos biliares y, claro, si hay deficiencia de vitamina C, su actividad declina porque ella es una hidroxilasa que necesita de ascorbato. Recuérdense que las hidroxilasas, ellas tienen hierro ferroso en su composición y necesitan del ascorbato para mantener ese hierro en estado ferroso. Por último, destacar que el colesterol en exceso favorece la actividad de la hidroxilasa. O sea que tengo mucho sustrato, entonces la hidroxilasa va a activarse o se va a favorecer su actividad. Al contrario, tengo poco sustrato, mucho producto, su actividad queda disminuida. Entonces, esto es lo esencial acá. Efectores positivos y negativos de la 7-alfa hidroxilasa. Positivo, el colesterol. Negativo, ácidos biliares y
en este caso, ausencia del ascorbato. Bueno, esa es nuestra clase, chicos. Finalmente, estos son los puntos más importantes. Una vez que cierre, les voy a pasar un material resumen que hemos trabajado con compañeros de ustedes en otro momento, entonces espero que les sirva. Le voy a pasar a Hamoudi para que puedan darle una mirada que es referente a la clase. Como les dije, regulación es muy amplio, entonces vayan puntualmente a estos tópicos que les fui señalando, que les fui insistiendo, porque es lo que finalmente se va a evaluar. Nuestra materia es amplia, tiene mucho contenido, entonces quisiera que se optimice en tiempo, la inversión del tiempo y la comprensión sea adecuada para lo que ustedes necesitan. Bueno, veo que casi todos ya me dejaron acá sus nombres. Entonces, esto voy a dejar así a modo de registro interno nada más, pero a efectos prácticos, en la lista de asistencia todos llevan asistencia, considerando que estamos en un horario extraordinario, que todos ustedes tienen sus actividades también. Entonces, les agradezco enormemente la posibilidad de compartir esta tarde, la buena predisposición y que podamos, a través de conversaciones que propicia este jamón, llegar entonces a un buen acuerdo. Les deseo un lindo fin de semana. No sé si mañana tienen facultad, pero que pasen bien, un buen resto de jornada. Les despido entonces y les deseo un lindo fin de semana. Que pasen bien, chicos. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Dale, profe. chao, chao.